2 minutitos más esperamos, por favor, para que se adhieran sus compañeros. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, licenciada. Está bien, gracias. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ok, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Espero que estén todos sanitos y, bueno, con ganas de empezar en el primer día de la semana. Sí, licenciada, gracias. Ok, alguien tal vez pueda hacer un breve resumen de lo que hemos hablado en el tema de la clase anterior, por favor. Dicen buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Soy de buenas tardes. Bueno, la anterior clase hablamos de lo que es la atención escrita, las características que tiene y también los tipos y ejemplos de algunos, ¿no? De comunicación. Ok, sí. ¿Alguien más tal vez quisiera un poquito ampliar? Gracias, Aide. ¿Nadie? Ok, chicos. Estoy pasando un diplomado en las noches. Es una semana sí, una semana no. Y otros cursos que es una semana libre, 2 semanas continuas, día por medio, etcétera, ¿no? O sea, lo que me voy es a lo siguiente. Eh, en las clases, o sea, ponemos todos cámaras encendidas, no pasamos, hacemos un intercambio de conocimientos, aparte damos nuestro punto de vista acerca del tema que se está avanzando, ¿no? En uno de ellos, en el otro que estoy tomando también, por ejemplo, somos un grupo reducido en el cual el docente va preguntando y la verdad es que, o sea, es increíble, ¿no? O sea, cuando pregunta y no habla nadie y se escucha un silencio total, ¿no? Entonces, créame que soy casi parte de, o sea, una de las primeras que empiezo a hablar, dar mi opinión o a comentar algunas experiencias, etcétera, ¿no? Porque la verdad es de que, o sea, me pongo en los zapatos de ese docente y es un poquito incómodo no sentir, por lo menos decir sí se escucha, no se escucha. Y la verdad es que espero que para ustedes sea productivo lo que estamos haciendo, ¿no? Ya sabemos que las clases virtuales se han interpuesto de manera repentina que no estaba programado, ¿no es cierto? Nosotros tal vez hemos visto desde un punto de vista de que todo iba a ser normal, ¿no? O tal vez pudiendo pasar el tiempo
restricciones que han empezado cuando empezó a entrar este virus a nuestro país, ¿no? Entonces, pero miren, hasta el momento ya es más de un año que estamos pasando por esto. No sabemos si vamos a retornar a clases, no sé, creo que ustedes han tenido una reunión con la coordinadora, no sé en qué materias están pasando ya presenciales, al menos esto escuché, ¿no? Pero de todos modos hay que aprovechar, chicos, o sea, hay que sacarle fruto a lo que estamos hablando y esperemos que para ustedes sea un poco más fructífero, ¿no? ¿Ok? Bueno, pues sí habíamos visto lo que es la comunicación como un concepto esencial para conocer cuál es el tipo de comunicación que vamos a tener ahora con los clientes de forma escrita, ¿no? Ya esto ya es un poco más pensado, más pautado, más sincero a lo que tú vas a dirigirte a esa persona, ¿no es cierto? Porque de manera escrita, bueno, tú lo piensas, lo analizas, lo ves y lo enfocas, ¿no? Y puedes hasta analizar los errores que puedan tener para nuevamente reivindicarlos, no antes de enviarlos, obviamente, y después ya una vez visto aquellos errores y de acuerdo al tema que se está tratando, entonces tú ya lo vas eh, plasmando en una hoja y después dirigida a la persona correcta, ¿no es cierto? Eh, Habíamos visto también acerca de algunas características, ¿no? Características, obviamente, que se dan en el tiempo y espacio de esta comunicación escrita. También hemos visto, como dice Aide, los tipos y ejemplos de comunicación escrita, ¿no es cierto? Estas pueden ser en todo momento plasmadas, diseñadas, vistas y se hace de forma masiva, ¿no es cierto? A un público de acuerdo, ¿no? Siempre vamos a ver de acuerdo a un contexto, ¿no? Y lo ideal de todo esto en estos tipos y ejemplos de comunicación escrita siempre van a ser marcados a informar, a que nuestro público también pueda entender, como también podamos convencer. Ahora yo pregunto, ¿de qué manera estos objetivos vamos a, o sea, en este punto que dice informar, cuáles son aquellos tipos de los que hemos visto entre los folletos, las cartas, mails, cuáles están enfocados a informar? ¿Cómo dijo licenciada? ¿Puede volver a repetir? Ok, los objetivos trazados de la comunicación escrita más que todos están en informar, convencer, y bueno, también están en convencer, ¿no? Ahora yo me voy. ¿Cuáles son en esa línea primero de informar, cuáles son aquellos tipos de comunicación escrita de las que hemos visto? Hemos visto el memorándum, el circular, tenemos los diarios, las revistas, los libros, etcétera, ¿no? Muchos de ellos. Entonces, ¿cuáles están enfocados a informar simplemente? Los diarios y las revistas sería licenciada. Ya, Abner. Ok. Hay otros, bueno, los diarios, porque sí, tú tal vez quieres enterarte de alguna noticia, vas, lo compras y lo lees, ¿no es cierto? Hay muchos otros más en los cuales están dentro de aquellas empresas o instituciones que nosotros vamos a querer informar también de acuerdo a un posiblemente circular, ¿no es cierto? Queremos informar a todos los trabajadores mediante un circular. O sea, lo que queremos, lo que yo quiero más bien es de que ustedes un poco entiendan cuál de estos tipos y ejemplos de comunicación escritas están primero en la línea de informar. ¿Cuáles son ellos? ¿Cuáles son aquellos que están en la línea de entretener? ¿Cuáles aquellos que están en la línea de convencer? ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que quiero que entiendan. Por ejemplo, hemos visto los folletos y los volantes. ¿En qué línea están esas? Informar, convencer, entretener. Entretener, Lisa.
Primeramente, entretener, Convencerlos. luego convencerlos, dependiendo del mensaje que nos va a estar proyectando, ¿no? Y dependiendo de qué producto está ofreciendo, de qué manera lo va a hacer. Exactamente. Primero la línea de informar y después convencer, ¿no es cierto? O sea, eso quiero que vean. Nosotros ya sabemos el ejemplo y las características de cada uno de ellos. Las cartas. En las cartas, bueno, primeramente puede ser varios tipos de cartas. Uno, carta de recomendación, una carta de información, una carta de agradecimiento, una carta de despido o una carta una carta de información, algún aspecto que tiene o expulsando a alguien, ¿no? Hablando algo de algún tema referido para que puedan la persona que va a ser afectada o que va a recibir un mensaje te va a informar de esa manera. ¿De qué se trata la carta? Ok, esto más que todo enfocado al contexto en el que está, ¿no es cierto? Sí, como tú dices, ¿no? Si eso está enfocado tal vez a una carta, tal vez de agradecimiento por haber cumplido ciertas funciones en la empresa, entonces le agradecemos por haber formado parte de esta familia y por temas de COVID nosotros estamos reduciendo el personal, etcétera, ¿no? O sea, mucho de acuerdo al contexto, de acuerdo al tema que se está llevando a cabo. Ok. Los mails. Lice, buenas tardes. Hola, ¿cómo Yo estás, creo que Adriana? Te he podría, extrañado la anterior clase. sí, Lice, va a disculpar, esto un poquito delicada de salud, por eso no estaba tan activa. Ok. Pero en cuanto a los emails, yo creo que puede, en cuanto a la parte laboral, se refiere más que todo para informar, ¿no? Y en cuanto a lo comercial, para convencer, ya que mediante un email también se puede mandar lo que son, digamos, una publicidad de marketing y demás cosas. Ok. Sí, sí. En los mails, ahora, como vemos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, cuando yo me estaba inscribiendo a estos cursos, entonces me han mandado seguidamente los mensajes por mails, ¿no? Preguntándome si realmente me había decidido, etcétera, ¿no? O sea, un poco queriendo convencerme para que yo tome, digamos, el curso. ¿No? O sea, se acercaba ya el tiempo, a la fecha en la cual ya se iba a dar el curso, iba a iniciar, y me dicen, ¿no? Vamos a, o sea, vamos a nosotros hacer un convenio en el cual usted puede pagar, hacer sus cuotas, etcétera. O sea, una manera un poco de persuadirme a mí para que yo pueda inscribirme y pueda tomar el curso, ¿no? Entonces, hay muchas líneas, ¿no? Los mails están dados, entonces nosotros un poquito tenemos que basarnos en el contexto en el que estamos. Los diarios y las revistas, como decía Abner, si no me equivoco, era un poco más para entretener y las revistas o los diarios para poder informarnos, ¿no es cierto?, de algún acontecimiento. Y los libros, Aprendizaje. tal vez para educar, ¿no es cierto?, para aprender, educar, ¿no es cierto? O sea, hay un momento en que tú quieres ampliar tu conocimiento, ¿no es cierto? Entonces te vas a ir por esa línea, ¿no? Que posiblemente en este ejemplo, en esta base conceptual, podría faltar ello, ¿no? Porque hay este tipo de elemento de comunicación escrita en la cual para mí debería ser la más usual, ¿no? Que es los libros, ¿no? O sea, porque un poco te imbuye a que tú puedas ampliar tu conocimiento, ver un poquito más allá, etcétera, ¿no es cierto? Sabemos que el Internet, hemos también hablado del Internet y todas sus variantes, que yo puedo asegurar de que enfoca todas esas líneas, ¿no? De informar, de convencer, hasta de entretener y también como educar, ¿no es cierto? Entonces podemos darnos como esas líneas, ¿no? Pero más está enfocado a entretenernos a nosotros, a ustedes especialmente los jóvenes, ¿no? El boletín interno. Como menciona, ¿no? El mismo nombre de ese boletín, que es una informaciones, actualizaciones,
se habla de qué se va a realizar, alguna actividad o un programa que se va a realizar en dicho evento, en dicha fecha. Cualquier dato importante se le va a mencionar en ahí, se lo va a escribir, se lo va a informar y solo va a ser dentro de la empresa y no fuera de la empresa, ya lo que es un boletín interno, ¿no? Sí, aquí había explicado, ¿no es cierto? Cuando dice boletín interno, pero maneja la información para el interior y para el exterior, ¿no? De forma externa hemos dicho que podría ser algún proveedor que está trayendo a la organización algún producto, papelería, qué sé yo, ¿no es cierto? O en el caso de gastronomía, tal vez inclinándose a entregar algunos ciertos productos, ¿no es cierto? Entonces va la información, ese boletín interno solamente para ese campo, ¿no? No va a ir para el público en general, ¿no es cierto? Esos boletines siempre se manejan de esa forma. Gracias, Fabio. El memorándum. Hemos dicho, bueno, pues que el memorándum, más que todo, se los maneja en las empresas, ¿no es cierto? Es un medio usado para, puede ser, no sé si tú has dicho, Fabio, alguien para agradecer, como también las cartas, ¿no es cierto? De agradecer, tal vez designar, o tal vez hacer de que se deje el cargo, ¿no? A una persona. Es un medio escrito en la cual es de forma más rápida para poder llegar a la persona no enfocada, ¿no? Para dar su agradecimiento, etc. El circular es lo mismo, ¿no? Que un boletín interno, da una comunicación interna al personal de forma rápida ya y en forma resumida, ¿no? De lo que se quiere comunicar en la empresa. Las convocatorias, chicos. Me dicen buenas, Hola, ¿cómo estás, Mauricio? Buenas. todo bien. Bueno, las convocatorias podrían ser aquellos documentos, ya pueden ser internos o externos, fuera de la empresa o dentro de la empresa, en los cuales se trata de comunicar a personas algo que se va a llevar a cabo, un evento en los cuales ellos puedan participar o unos cargos en los cuales ellos puedan llegar a ocupar según las capacidades que puedan llegar a adquirir si se les llega a interesar, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, somos profesionales y hay una convocatoria para un cargo específico, entonces nos alegramos bastante porque sabemos que es algo bueno, ¿no? Adquirimos los requisitos, entregamos, etcétera. Pues eso se entiende claramente. Las encuestas a los empleados. Estamos haciendo un resumen, chicos, de lo que hemos hablado. Deberían ya saber, o sea, así rápidamente. Es algo bueno esta encuesta de los empleados. Es como una evaluación más o menos que estamos haciendo nosotros para la empresa, para saber algunas inquietudes, porque no solamente nos vamos a enfocar a que nosotros hemos puesto ciertos reglamentos que tienen que obedecer todos y que cumplan, ¿no? Con la empresa. También tenemos que saber algunas inquietudes de parte de los empleados, quiénes son tal vez aquellos que están enfocados en una forma más directa con el público, ¿no? Si se dan cuenta, claro ejemplo en la universidad, ¿no es cierto? Nosotros somos empleados, los directores o los administradores o la cabeza, muy pocas veces se enfoca o está de frente con el cliente, ¿no es cierto? Nosotros somos los que estamos un poquito más expuestos y debemos estar mucho más preparados para dar a la información idónea y todo lo que requiera, ¿no? Entonces, hacer esta encuesta a los empleados es más factible saber en qué fallas o qué fallas tiene la empresa, ¿no? Entonces, actuar de manera inmediata para poder poner algunas soluciones. Es una forma de evaluación que se hace, ya una encuesta. Ustedes saben que se hace mucho después de algún trabajo que se ha hecho y nos ayuda bastante, ¿ok? Manual de empleados es algo que la empresa siempre lo va a hacer de acuerdo al contexto que ellos tienen, a lo que están ofreciendo y
de acuerdo avancen. A un principio se pueden poner ciertos manuales, ¿no? Pero según vaya avanzando el trabajo de la empresa, van a ir mejorando y añadiendo algunos otros. No se van a quedar ellos estáticos con ciertos manuales. Habíamos comentado eso, ¿no es cierto? Entonces, empiezan posiblemente con aquellos, porque obviamente es una pequeña empresa y cuanto va creciendo más, se aumentan más empleados, entonces se requiere algunas restricciones y algunas también delegaciones de acuerdo al trabajo, tal vez algunas disposiciones que requieran los empleados y ellos así poder, digamos, tener más facilidad, ¿no? Tal vez de tener libremente alguna inquietud los empleados, ¿no? Hacia sus directivos, ¿no? A quienes están encargados, al gerente general, quienes están encargados de la empresa, ¿ya? Es algo muy productivo también esto del manual de empleados, ¿no? Porque también restringe algunas cosas. Por ejemplo, en el caso de nosotros, ¿no? Nosotros tenemos 72 horas para poner o subir las notas al CIA, ¿no? Y entregar de forma física las notas, tenemos que firmar, entregar la lista de asistencia y algunos otros reglamentos, ¿no? O sea, nos ponen fechas y nosotros debemos obedecer porque según ellos son reglamentos que se sigue y que la universidad ha puesto, ¿no? Entonces nosotros como empleados debemos obedecer. El buzón de sugerencias, obviamente que muy rara vez he visto que es factible esto. No sé si a ustedes les ha funcionado, si han hecho alguna queja, o creo que más directo es las quejas, como se dice, que vayas a una dirección y te hagas las quejas directamente, ¿no? O sea, aquí ya no, creo que no valen mucho las quejas de forma escrita o los volantitos que tienes que colocar y poner al buzón de sugerencias. Creo que para mí especialmente no es factible. Deberían buscar una nueva, tal vez, manera de hacerlo, porque se meten los papeles al buzón de sugerencias y creo que se están polveando por mucho tiempo, se están volviendo amarillos los papeles, ¿no? O sea, para mí, la verdad, no es factible, ¿no? Y eso es lo que ustedes tal vez futuramente puedan de alguna manera ver cómo se soluciona ese punto. Y bueno, pues lo último que vimos es los informes, ¿no? O sea, estos ya son más concretos, ¿no? Y algunas actividades que se hacen, por ejemplo, en el caso mío, en la universidad, si hacíamos alguna actividad, yo debía hacer un informe final de todo lo que se ha hecho, quiénes han estado presentes, cómo se ha trabajado, si realmente el objetivo trazado a un principio ha estado marcado de acuerdo a la actividad que yo he hecho, ¿no? Es un resumen de toda una actividad de lo que hago, ¿no? O sea, es un informe que se da. Y también, obviamente, se pide esto en una empresa, los informes tal vez de los trabajos de la semana que has hecho, de lunes a viernes, qué es lo que has hecho, si ha habido productividad, no lo, entonces todo eso se analiza, ¿ya? Y eso de parte de la cabeza es quienes van pidiendo un informe final para ver si realmente se ha cumplido con lo que estamos haciendo, ¿ok? Les voy a compartir pantalla y vamos a ver la importancia de la comunicación escrita. ¿Okay? ¿Cuál es esa importancia que se tiene? Permite la difusión del conocimiento. Se entiende esto a que si, por ejemplo, yo tengo algo que quiera decir, ¿no? Pero de palabra, tal vez pasado una cuadra yo me olvido. Ya soy vieja, chicos, tengo demencia senil, me puedo olvidar, ¿no? Y lo que quiero asegurar es de que ustedes tal vez sepan todo lo que yo pienso. Tal vez en el tema, posiblemente en alguna otra actividad que yo hago, ¿no? Entonces, la mejor manera es poder hacer esa difusión de mi conocimiento, pero de forma escrita, para que eso quede plasmado. Que mañana pasado, o sea, esas palabras no sean movidas, ¿no es cierto? Posiblemente arregladas para un informe final. O sea, lo que yo puedo hacer es agarrar y redactar, ¿ya? De forma que al momento de difundirlo, vuelva a leerlo y tal vez pueda hacer algunos pequeños arreglos. En el caso de ustedes, como proyecto final, en el momento que lleguen a hacer, no lo van a escribir una sola vez, chicos. O sea, por eso es que me río cuando veo un meme en el Facebook, cuando dicen, ¿no? Tesis última, tesis última, última, tesis última, 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 tesis última, última, y etcétera, ¿no? O sea, puedes poner tesis 1, 2,
tesis 3, 4, etcétera, ¿no es cierto? Y eso es realmente así. Así me tocó hacer a mí, ¿no? Porque no es solamente una vez que llegas a escribir algo. ¿Por qué? Porque en tu pensamiento, en tu primer pensamiento, tal vez te has enfocado en algo. Ah, pero cuando vuelves a leer, te das cuenta que todavía te falta más. O sea, tú te enfocas en un tema y dices, no, pero a esto le falta algo. Entonces vas añadiendo, vas redactando, vas un poco ampliando ese conocimiento. Y a eso es lo que se va, ¿no es cierto? Permite la difusión del conocimiento. Tu conocimiento muchas veces, eh, cuando solamente lo piensas y lo dices, puede cambiar. O sea, tal vez en palabras, en sinónimos, ¿no? Pero cuando vas escribiendo y tú lo plasmas en forma escrita, entonces ya se va entendiendo mucho mejor, ¿no? Por eso les doy el claro ejemplo de su proyecto de grado cuando ustedes lo van a hacer. Eso va a ir mejorando en el futuro cuando vayan y defiendan, les hagan algunas observaciones en la defensa privada, vayan a la pública y en la pública realmente lo van a demostrar que todo lo que han trabajado se va a entender mucho mejor, ¿no? O sea, va a venir su tribunal de la universidad y su tribunal externo, entonces lo va a entender y ustedes van a tener una nota de aprobación, obviamente, ¿no? Entonces, a eso me voy, ¿no? Permite la difusión. ¿Qué quiere difusión? Es porque no lo van a leer solamente ustedes, sino lo van a leer otras personas más. Y de ahí van a entender lo que ustedes han plasmado en forma escrita. ¿Ok? ¿Se entiende esto de esta importancia de la comunicación en el primer punto? Sí, Lisa. Sí, Lice. Sí, Lice. Ok. El tiempo ya no es un obstáculo, dice. Los mensajes se pueden almacenar y pueden ser difundidos de generación en generación. Ya no pueden estar limitados a una etapa de la historia. ¿Quién me da un ejemplo de ello? Es un concepto muy claro. Licen, Hola, ¿cómo estás? ¿llegaría a ser tal vez alguna historia de algún atractivo turístico que se pudo haber descubierto mucho más antes y de que esto se lo vaya contando, ¿no? De generación en generación. Ok, sí. Antes, nosotros tenemos una evidencia en la cual se puede demostrar, ¿no? Aquellos escritos que habíamos dicho de que se hayan encontrado, se hayan dejado en algunos museos, ¿no? Del cual lo podemos nosotros percibir, sacar fotos, etcétera, ¿no? Y en algunos museos se te prohíben eso, ¿no? Entonces, esto va creciendo, ¿no? O sea, se va descubriendo mucho más la historia y ese conocimiento va creciendo más, ¿no? Si en algún momento yo me dedico a hacer, qué sé yo, investigación acerca de museos, del contenido que tiene cada uno de ellos y especialmente especificarme algo, entonces yo voy a ir descubriendo posiblemente mucho más, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Las distancias se rompen. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Al igual que con el tiempo, las distancias ya no son un impedimento para la difusión del conocimiento. Lo mismo. Todo lo que tenemos, hemos visto en museos, algunas fotos que refieren de lo que era nuestra antigua Cochabamba, ¿no es cierto? Y lo conocemos en historia un poquito, digamos, dispersa, no tan profunda, ¿no? Cuando vamos a un viaje a la Plaza 14 de Septiembre y ustedes muchas veces lo han percibido a aquellas personas que han formado parte de la noche de museos, ¿no es cierto? Entonces han ido un poco culturizándose acerca de la historia, ¿no es cierto? Entonces esto ya no se encierra en algo, ¿no? Esto ya se va difundiendo y es un conocimiento que
que cada uno lo tiene y va difundiéndolos a otras personas. Ayuda a los vínculos personales. Las cartas primero y luego el mails, chat, las redes sociales, han ayudado a las personas a mantenerse en contacto o incluso hasta romper los vínculos que en el paso del tiempo y la distancia se han roto, ¿no es cierto? Ahora podemos hacer videollamadas, eso gracias a la tecnología avanzada. Por ejemplo, a mí mis papis están en Santa Cruz, ellos se van a vivir allá, pero en cualquier momento nosotros podemos contactarnos, hacernos un videollamada y puedo verlos, ¿no? No es como estar frente a frente, pero por lo menos, o sea, ya tenemos esa posibilidad de podernos poner en contacto y ya no estar tan distantes, ¿no? Obviamente de forma física no, ¿no es cierto? ¿Enriquece la cultura? Sí. ¿Quién me puede comentar acerca de este punto? ¿Alguien? Sería en el aspecto de las horas cívicas, donde los estudiantes se expresan de manera poética de algún lugar, de algún acontecimiento alguno, o de alguna fecha precisa. Entonces empiezan a hablar de de ese lugar, del inicio, cómo se ha realizado el proceso y empiezan a hablar con palabras más, más dulces para poder hacer que ese lugar sea visto, sea querido y sea investigado, en el cual digan, wow, de verdad es eso, sí. Entonces empiezan a investigar sobre el tema, de qué trata del lugar. Okay. En parte se han dado cuenta también un claro ejemplo, o sea, me voy a lo que tú dices, Fabio, cuando van en la noche de museos, ¿no es cierto? Cuando es el día de la noche de museos. Lo han querido hacer un poquito más teatral, ¿no? Pero antes de ello, un poquito han tenido un conocimiento de lo que era, digamos, el Museo de Medicina, el Museo, qué sé yo, Santibáñez. Entonces se han enfocado a hacerlo un poquito más teatral, ¿no es cierto? Para que la gente se motive y un poco vaya conociendo cómo era la historia antes, ¿no? Entonces, un poco me enfoco a eso. Gracias, Fabio. Chicos, antes de terminar, voy a colgar un trabajo. Este trabajo es para que lo hagan en grupos, para que lo entreguen un día después del examen, ¿ya? El tiempo está pasando rápido, ¿ya? Todos estos puntos que estamos avanzando en comunicación escrita, en la comunicación de atención escrita, ya al cliente, tienen que ser transformados en un contexto en el que ustedes quieran, ya sea gastronomía, hotelería o turismo, ¿ya? Yo se los voy a colgar, o sea, este es el trabajo en grupos que está aquí abajo, ¿ya? Es sobre la estructura de un contexto empresarial en el área de gastronomía, ¿ya? Tienen que elaborar esta atención de comunicación escrita, ¿ya? Que debe implementarse de este dicho emprendimiento, cumpliendo con todos los puntos expuestos del tema, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de implementar un memorándum, ustedes tienen que hacer un memorándum, por ejemplo, tal vez de invitación a alguna persona, ¿no? Por ser un buen profesional, idóneo para mi empresa de turismo, entonces. O tal vez van a hacer un circular para sus empleados, ¿ya? Ustedes trabajen en grupo y vean, tal vez en tu grupo, Fabio, tú vas a ser el gerente, pueden designarse tal vez algunas tareas y hacer un circular, tú puedes hacer un circular para los empleados, para tus 5 empleados que están. Tal vez van a hacer convocatorias para que tú solicites algunas personas que estén de acuerdo
enfocados a la profesión en tu empresa. Vas a hacer una encuesta a tus empleados que ya han trabajado hace tiempo para ver, hacer una evaluación y mejorar el servicio. Entonces, por favor, eso es lo que quiero que entiendan. Todo este tema de atención escrita ya hacia los clientes tiene que ser enfocado en un contexto que ustedes pueden escoger entre gastronomía, hotelería y turismo. ¿Ya? Cada grupo debe trabajar implementando estos puntos. ¿Ok? ¿Se entiende? Vamos a usar todos los aspectos, Lice, Eh, es decir, convocatoria, Por ejemplo, si encuestas. en tu empresa no es necesario un punto, no lo colocas. Si es necesario, sí lo colocas. ¿Ya? ¿Me entiendes? Ahora, Ya. Sí, si tu Lice, lo empresa entiendo. es de gastronomía y haces pedidos por WhatsApp, por ejemplo, entonces ya estás implementando la nueva tecnología, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el que hemos hablado de el Internet, ¿no es cierto? ¿Dónde está el Internet? En todas sus variantes, ¿no? O sea, tú te has puesto en contacto con, por ejemplo, los clientes por WhatsApp, directamente cuando aparecen en el Facebook y te aparece un link para que puedan ellos contactarse directamente con el número, ¿no es cierto?, interno de la empresa, ¿no? Entonces ya directamente te aparece un mensaje, si se han dado cuenta, entonces cuál es el mensaje que tú emites, si realmente has puesto todas estas variantes o solamente por inicio de la empresa estamos utilizando el WhatsApp o estamos enfocándonos a hacer, conocer por redes sociales nuestra empresa, etcétera, ¿no? Entonces, si hay alguno que se debe implementar, sí, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de alguno que no entra, por ejemplo, diarios y revistas, no creo. Libros tampoco, ¿cierto? Empresa ya antigua que tal vez vas a formar parte, ¿no? Como un artículo que has hecho, pero no. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la turismo, tal vez tengan ellos una revista, ¿no? Donde están ofreciendo tal vez sus paquetes turísticos o dando a conocer aquellos lugares turísticos que en los cuales trabaja, se enfoca en trabajar más propiamente, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que implementen, por favor. Por ejemplo, folletos y volantes, en algún caso sí podrían ser, ¿no? En el caso de empresas de turismo, hay. De gastronomía también, hoteles también, ¿no es cierto? Entonces, algunos otros que ingresan, sí, y los que no, no. ¿Ok? Sí, Lice, lo entendí. Ok. ¿Alguien más, por favor? Seguimos trabajando en los mismos grupos, ¿ok? Y si tiene alguien, lamentablemente no se ha podido contactar con su grupo, no ha podido trabajar, entonces me avisa internamente, por favor, ¿sí? Para poder hacer ese cambio. Dice una pregunta.